Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana maravillosa, excelente, que el Señor nos regala. En este día quiero continuar con nuestras cápsulas de fe acerca de las alarmas de protección. Hemos estado hablando en este tema acerca de la importancia de esas alarmas y hablábamos de que en nuestra vida diaria tenemos alarmas que nos ayudan a salir adelante, a protegernos, las alarmas del carro nos ayudan a entender, por ejemplo, cuando la gasolina se acabó, cuando le hace falta aceite al carro, cuando hay algún problema en el carro, se prende una luz. Eh, Tenemos alarmas de incendios, tenemos la alarma al despertarnos en la mañana, a veces colocamos alarmas que suenen a determinada hora para recordarnos una reunión, una cita, de manera que, y hemos estado hablando acerca de las alarmas en la Biblia. La primera de ellas hablamos que era la conciencia, que es una alarma que se enciende. La segunda, la palabra de Dios. Estuvimos hablando acerca de las visiones, cómo Dios nos puede usar las visiones para mostrarnos algo, enseñarnos algo. Y vamos a hablar hoy acerca de la profecía. Primera de Pedro 1:19 tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es un tema muy candente el de la profecía, porque hay diversidad de opiniones, de visiones, de puntos de vista acerca de este tema. Personalmente, yo creo en la palabra profética, pero la misma Biblia nos dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Quiere decir que hay palabras proféticas que no son seguras. Por eso tenemos que tener cuidado al recibir una palabra profética. No podemos actuar en una palabra profética cuando se nos dice algo que Dios no ha tratado con nosotros, que nunca ha tenido que ver conmigo, y alguien viene y me dice, dice el Señor, que dejes todo aquí en New Jersey y que te vayas para Alemania. A mí nunca Dios me ha hablado de Alemania, nunca nada ha pasado allá, nada. Entonces, ¿qué hago yo con una profecía que viene así y realmente no me está confirmando nada a mí? Dios tendría que haber tratado conmigo primero ese viaje a Alemania, y la profecía normalmente viene para exhortar, consolar, exhortación, consolación y edificación, y también puede confirmar algo. Entonces, ese tipo de profecías que yo veo que Dios no ha tratado nada conmigo, lo que hago es que la coloco, vamos a decir, la meto en la biblioteca, en una biblioteca espiritual que tengo. Y en esa biblioteca está en espera. Si Dios sigue hablando, vamos a decir, de pronto viene otro profeta que no sabe nada del asunto, o otra persona que Dios usa en la profecía, y me dice el Señor que te vayas para Alemania. Bueno, ya hay algo raro. Ya Dios me está hablando a través de dos personas de algo de irme a Alemania. Entonces, esa también la tengo en la biblioteca y empiezo a orar al Señor a ver si es su voluntad que yo haga eso. Entonces, y que me confirme de otra manera. Ya Dios empezará a tratar conmigo. Pero hay personas que hacen cosas con la profecía. Dice el Señor que esta es tu esposa. Y cuando yo me voy a casar con una mujer que yo no estoy enamorado, que nunca he pensado en casarme con ella, hablando que yo fuera soltero, y me caso con esta mujer porque una persona me dijo que era mi esposa. Tengo que tener mucho cuidado. Por eso es que mucha gente está desilusionada con las profecías, porque se puede manipular mucho a las personas a través de una profecía falsa. Dice el Señor
que vendas tu casa y que des todo tu dinero a la iglesia. Eso puede ser verdad, puede ser una manipulación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios opera primeramente en la vida de uno y primero nos va a hablar a nosotros personalmente. De una y otra manera va a tratar con nosotros y cuando una profecía es verdadera, viene a confirmar algo que ya Dios viene tratando con nosotros. Si no está confirmando nada, si no es nada que Dios ha tratado algo, no corra a responder a esa profecía. Sea precavido. Nosotros, dice la Biblia, que podemos juzgar la profecía. Deuteronomio 13, 1 al 5 dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestro alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová, tu Dios, te mandó que anduvieses y así quitares del mal en medio de ti. Claro, esto es Antiguo Testamento, pero nos habla de que vino un profeta o un soñador y te dio alguna palabra que iba en contra de la palabra de Dios, en contra de la voluntad de Dios, y dice que no lo hagas, que debes de observar la palabra, creer en la palabra. Hay algunas cosas que tenemos que ser sabios y entendidos en cuanto a la palabra profética. Cuando estamos en la iglesia, muchas veces viene un invitado y empieza a orar por las personas. Y puede ser que Dios lo use dándote una palabra profética. Tenemos que ser delicados con esto porque lo ideal, lo más sano, es que la palabra profética se dé pública, precisamente, para que todos sean testigos de esa palabra profética. Que si es de Dios se va a cumplir. Si no es de Dios, pues no se va a cumplir. Entonces, pero cuando se dan estas palabras proféticas en el oído, tienen mucho peligro porque hay música, hay ruido y una persona puede escuchar algo que no fue lo que la persona te dijo por el oído. Entonces, sales desilusionado porque tal vez escuchaste algo negativo o sales entusiasmado porque escuchaste algo positivo. Pero la pregunta es, ¿será la verdad lo que tú escuchaste? Hay un juego que se llama, en nuestro país le llamamos teléfono roto, y es hablar en secreto varias personas, uno le dice a la otra en el oído, la otra, la otra, la otra, la otra, y al final lo que la última persona dice es totalmente diferente a lo que la primera dijo. Porque eso en el oído se distorsiona, es difícil y cambia el sentido. Entonces, más agréguele el sonido de la música, porque normalmente cuando las personas están orando, hay música, hay gente cantando, alabando al Señor. Entonces, una persona escucha que dice el Señor que eres el pastor de esta iglesia. Tal vez eso no fue lo que dijo la persona en el oído, pero tú entendiste eso. Ahora tú piensas que el pastor que está debe de irse porque es tu lugar. Entonces, te lo digo porque también Dios te puede dar una palabra para alguien y tú estar en una iglesia, en tu propia iglesia, o te invitan a un lugar y das una palabra profética en el oído. Y cuando esa persona escuchó algo incorrecto, porque no escuchó lo que tú quisiste decir, escuchó otra cosa, tú puedes meterte en un problema, porque te van a confrontar y te van a preguntar qué fue lo que tú dijiste. Entonces, tenemos que ser sabios en las palabras proféticas, porque
deben de confirmar algo que Dios está haciendo en tu vida. Debemos de ser cuidadosos, no debemos movernos por profecía, debemos movernos por la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la palabra de Dios yo no puedo, no me permite Dios juzgarla porque es su palabra. Pero dice la Biblia que puedo juzgar la profecía. ¿Qué significa juzgar la profecía? Bueno, que hay un componente de que puede ser una profecía correcta o incorrecta, una que viene de Dios o una que no viene de Dios. Por eso debo creer en la palabra profética, pero tengo que tener cuidado de actuar en una palabra profética. Por eso el Señor puede confirmar algo si es verdad que Dios te está diciendo algo, pero no actúes a la primera palabra profética que alguien te da. Dice el Señor que te vayas de esta iglesia. Bueno, si Dios quiere que yo me mueva, Señor, confírmame, háblame, que yo quiero hacer un movimiento que verdaderamente sea tu voluntad. Pero, ¿qué dice el Señor? Que ese hombre que tienes a tu lado no es tu esposo. Son palabras proféticas muy erróneas, sobre todo esta última, porque Dios puede estarte enviando a otro lugar. Es posible, pero Dios tiene que confirmarte. Pero Dios no puede mandarte a que te divorcies de tu esposo. A no ser, como excepción, pues que sea un hombre que te es infiel y que te está golpeando, maltratando y que estás en peligro de muerte. Bueno, eso sería otra cosa, pero tendrías que pedir, Señor, confírmame, restaura mi hogar o confírmame que este hombre de verdad yo me tengo que alejar de él, porque es verdad que hay relaciones tóxicas. Pero si tú estás bien en tu matrimonio, tu esposo no te agrede, es una persona fiel a ti, no, ten cuidado si alguien viene y te dice que ese no es tu marido. Nosotros siempre tenemos que ir en pro de la restauración del matrimonio y contra el divorcio. El divorcio es una opción muy última, es lo último en casos extremos por abuso, por infidelidad, abuso verbal o sobre todo abuso físico. Es muy delicado. Ya entramos en otros asuntos, pero para eso se hizo la consejería pastoral, para eso tenemos la oración, tenemos herramientas que debemos usar para la restauración de nuestros matrimonios. De manera que quería compartirle un poquito de todas estas alarmas. Que Dios les bendiga a todos y les deseo un feliz día.